El tema de hoy a mí me gusta mucho porque a mí me hace reflexionar, espero que a ti también te haga reflexionar. Según Víctor Frank, neurólogo, psiquiatra, sobreviviente del holocausto de Hitler, de Adolfo Hitler, eh, a través de que él vivió el holocausto de Adolfo Hitler, él, él sacó una terapia que hoy conocemos como logoterapia y habla sobre el sufrimiento. Él dice que las adversidades, lo que nosotros le ponemos por nombre adversidades, solamente forman parte del crecimiento personal. Eh, de ahí yo no entendía de dónde habían sacado de que son piedras angulares para darle al sentido a la vida, dependiendo cómo tú le des el sentido, o sea, dependiendo cómo tú veas o cómo veas alguna problemática, alguna cuestión que se llame adversidad, de ahí va a depender mucho tu crecimiento o también va a depender mucho en el que te hundas en tristezas, depresiones, trastornos de personalidad y un sinfín de cosas. Entonces, su enfoque es un enfoque llamado logoterapia, que para mí es una de las mejores en unos aspectos porque de ahí nace la resiliencia humana, que es la capacidad de convertir el dolor en crecimiento, eh, y sostiene que el humano puede sostener, puede aguantar el sufrimiento eh, si encuentra un propósito. Entonces, ¿cuál tendría que ser el propósito de todo ser humano, tanto el mío como el tuyo? eh, la evolución. Yo creo que la evolución tendría que ser el propósito de esto. Entonces, el sufrimiento, Víctor Frank lo toma como una oportunidad de sentido cuando no podemos cambiar una situación. Tenemos el desafío de hacer muchas cosas. Eh, y ese desafío eh, plantea que el dolor en el ser humano, por lo regular, no es algo que se pueda evitar, el dolor, sino o en una ocasión se puede, él lo empezó a resignificar por medio de todo lo que veían los campos de concentración. Eh, Cuando sufrimos, dice que nos enfrentamos al misterio de la existencia, tenemos la oportunidad de darle un nuevo significado a nuestras vivencias. Y bueno, la responsabilidad del dolor, recuerda que la palabra responsabilidad, si la descomponemos, es habilidad de responder. Para Frank era crecimiento personal. Surge cuando dejamos de preguntar. No sé si tú te ha llegado a pasar alguna cosa, alguna cuestión, y siempre la forma como de caer en la conmiseración es el por qué me está pasando esto a mí. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué quiere la vida ahora de mí? ¿Qué actitud elijo tener frente a la adversidad? ¿No? Entonces, hay dos preguntas, ahorita las dije, que te tienes que hacer. Eh, ¿Qué quiere la vida ahora para mí? Cuando tú estés viviendo una cuestión de mucho dolor, de mucho sufrimiento, pues tienes que aprender muchas cosas. Por ejemplo, yo te voy a poner mis ejemplos eh, y que fueron cuestiones reales. Eh, yo fui casado en algún tiempo, casado bajo pluma y registro civil. Y sinceramente, cuando surgió lo de la separación con la mamá de mis hijas, a mí me dolió mucho por mis hijas. Esa es la verdad. Me dolió mucho por mis hijas. Entonces yo en esos momentos llegué a sentir
que yo estaba haciendo las cosas mal. Pero después con el tiempo y con la experiencia, eh, yo a partir de que viví esa separación, no pasó mucho tiempo y empecé a despegar como terapeuta. Entonces en esos momentos yo le puse así, fue un mal necesario. En iniciática le llaman contingente necesario. ¿Qué es un contingente necesario? Cosas que tienen que pasar en tu vida personal, así como si llegara la vida y te dijera despierta, ¿no? O sea, te dan un sacudidón y te despiertan. Cuando pasa también lo de mi mamá, que me agarra en otro país, sin poder regresar, aturdido con me abrió la herida del síndrome del abandono, mi mami, nuevamente cuando trascendió, hagan de cuenta que yo volví a regresar a la niñez cuando yo padecí el síndrome del abandono por parte de ella. Entonces, eso al principio fue muy difícil asimilar su partida porque yo sentí que me había abandonado nuevamente como cuando tenía 1 año, pero ahora lo hacía cuando yo tenía 45 años. O sea, el cassette luego se fue a mi herida, se fue a mi daño y total que entré en un proceso que para todos cuando viven una muerte de un ser querido va a ser inevitable, que es el primer proceso casi siempre, que es la negación y la depresión. La negación y la depresión. Entonces, aquí entra el concepto central de la libertad interior. Gracias a eso yo descubrí que mis hormonas no estaban bien niveladas, porque yo sentía una tristeza muy profunda y yo sentía que era depresión. Yo creo que era parte de lo del duelo, pero pues yo lo lloré mucho, lo trabajaba mucho, meditaba, oraba. Aquí como yo estoy aquí, es mi oficina, es mi hogar. Tenía la oportunidad de estar solo y lo lloraba mucho, platicaba con mi mamá, diario la soñaba. Eran sueños muy bonitos que yo tenía con mi mamá, hasta el día de hoy la sueño y son sueños muy bonitos. Y yo pensé que estaba desapegado a mi mamá y a lo mejor sí estaba desapegado a mi mamá, pero lo que todavía no había superado al 100 y que todavía no queda al 100 fue la huella del abandono. El síndrome del abandono que genera muchas problemáticas, incluso si nos vamos dentro de los términos de la biodescodificación, el síndrome del abandono es la causa de que la gente genere diabetes cuando son niños que no se sienten amados, que no se sienten queridos, que no se sienten endulzados por la madre. Y eso lo fui aprendiendo con el tiempo y la experiencia me dio, por ejemplo, a mí me llegan gente, no sé si por ahí esté Jenny, que es obstetra. Ella me dice que lo que ha aprendido, cuando ella saca un bebé, ya no le corta el cordón umbilical rápido, sino lo limpia, le saca las flemas y todo, va, lo pone en el pecho de mamá, si se puede ponerlo en el pecho de mamá, lo deja un ratito y después de ese ratito de que ya logró la conexión, ahora sí le corta el cordón umbilical. A la mayoría de nosotros, y para la otra semana el tema va a ser dime cómo naciste y te diré quién eres, para la mayoría de nosotros nos hicieron un corte muy rápido que nos generó la huella de abandono, según Alfonso Ruiz Soto en la semiología de la vida cotidiana. Entonces, el dolor, cuando tú sientas dolor, estés en el dolor, vas a preguntarte, aunque sea muy difícil el dolor, ¿desde dónde lo estás viendo? ¿Desde tu herida? Te tienes que preguntar qué quiere la vida de ti en estos momentos. Porque si empiezas el por qué me está pasando esto a mí, qué hice yo para merecerlo, te vas a hundir en la conmiseración, en la depresión y no vas a poder salir en un gran tiempo, ¿eh? Entonces también yo creo que esto no necesitas llegar a vivir una adversidad para hacerte esta pregunta
En estos momentos, ¿qué actitud eliges tener frente a esta vida? ¿O qué actitud vas a elegir tener frente a la adversidad? Eso se hace en el momento también cuando estás viviendo un problema difícil, tal vez que un hijo se esté drogando, la pérdida de un hermano, la pérdida de tu mamá, pérdida de un trabajo, cuando sientes que las puertas se te cierran en todo momento. Yo creo que tienes las preguntas, la mayéutica, es una especie de mayéutica, pero esta es mayéutica de Víctor Frank. Entonces, Víctor Frank dice que para encontrar soluciones hay tres caminos para encontrar el medio del dolor. Víctor Frank dice que el sentido, el darle sentido a algo, puede encontrarse a través de una obra, una acción, transformar. Hay gente que transforma el sufrimiento en una creación, en ayudar a los que puedan ayudar, en servicio, un amor o un vínculo profundo, redescubrir el sentido a través de alguien a quien amamos, pero sin apego, porque si no vamos a caer otra vez en la trampa, ¿no? Una actitud digna ante el sufrimiento inevitable, cuando todo está perdido, lo que cuenta es cómo te plantas ante la vida. Hicieron unos estudios con los robles, con los árboles llamados robles, y se dieron cuenta, porque donde hay ocasiones de donde se dan los robles, son como lugares boscosos, y a veces el aire es muy adverso. Hay aires muy fuertes, y son muy adversos. Entonces, los robles aprovechan eso para enraizarse más, para hacer sus raíces más fuertes, más profundas, eh, para arraigarse más a la madre tierra. Entonces dice Víctor Frank que las adversidades son similares, que nosotros tenemos que buscar el sentido de la adversidad. La adversidad revela el carácter y la personalidad de las personas, o los daños que tienen las personas, las heridas que tienen las personas. O sea, ¿por qué? Porque tienen muchos filtros para ver. Dice por ahí, decía la Biblia, dice, tienen ojos y no ven, pero no habla de los ojos, o de los que miran con la mirada, sino de los que tienen ojos y están ciegos en términos espirituales, en términos psicológicos. A los ciegos egoicos, habla de ese tipo de ciegos. Entonces, Víctor Frank no romantiza el dolor, en realidad no lo romantiza, lo reconoce como brutal. Dicen que el dolor es fuerte. Él habla en su experiencia en el libro, está muy bueno ese libro. Si no te gusta leer, bueno, pues lo encuentras hasta en YouTube, lo puedes encontrar en audio. Él habla de cuando estaban en los campos de concentración y veían a la gente que tenía pesadillas y se daban cuenta que tenían pesadillas porque se movían de un lado y sufrían y hacían muchas cosas cuando una persona tiene pesadillas. Y él dice que no sabían si era mejor despertarlo o dejarlo que siguiera la pesadilla, porque a lo mejor era más ligera su pesadilla a lo que estaban sufriendo en los campos de concentración. Si tú buscas y ves cómo manejaban a los judíos en los campos de concentración, cómo los dejaban morir de hambre, después cómo los asfixiaban, cómo los confinaban, para que no tuvieran libertad, o sea, los mataban en el aspecto, o sea, en realidad era un confinamiento donde los mataban en el aspecto primeramente espiritual, junto con todo el problema del hambre, de la desnutrición. Después los metían a cámaras de gases, asfixiados, o sea, castigos muy fuertes, brutales, mucho trabajo. Entonces los judíos, ahora en su código genético de los judíos,
Está demostrado que un judío te puede aguantar hasta 3 meses de ayuno. ¿Por qué? Porque sus antecesores lo aguantaron. Entonces quedó codificado dentro de la epigenética y dentro de la genética también las adversidades que vivieron todos ellos están ahí codificadas. Elvira, te veo nervioso o es mi imaginación, no es tu reflejo. Yo estoy muy relajado, porque el fin de semana, lo que fue sábado y domingo, vivimos un taller de cómo crear abundancia y prosperidad. Y la verdad es que fue un programa, el temario que hicimos cambió en el transcurso del taller y cambió para bien. Cambió para bien porque vivimos cosas muy profundas. En este taller pudimos hacer ejercicios de Jacobo Greenberg, modificar o modificar el holograma para colapsar creencias y la verdad es que son procesos muy fuertes, pero cuando terminamos, pues terminamos hicimos también cosmovisión cristal como cosmovisión andina. Total, no puedo hablar mucho de lo que se hacen en los talleres porque, bueno, trato de que se guarde el anonimato de las personas, pero no nervioso, sinceramente no, incluso estoy hasta tuve que usar Pandora, que es una máquina que yo tengo, eh, porque estaba muy relajado, entonces usé ahorita un programa Gamma para que me diera energía. Pero ¿qué crees que a veces me daba trabajo estar relajado? Me daba mucho trabajo estar relajado, sentía como que no estaba bien, como que algo iba a pasar, ¿no? Gracias, Marlene. Dice, denotas que estás muy tranquilo y relajado. Es que a veces somos espejos. Entonces, entonces Víctor Frank denotaba que el dolor era brutal, eh, pero así lo cree firmemente, más bien lo afirmó firmemente en sus libros, que el espíritu puede elevarse incluso en condiciones extremas. O sea, él lo decía. Saludos a Patricia de allá de La Paz, Baja California. Saludos, Pati. Este, Alonso, Johnny Bravo, bro, tienes una historia de vida casi similar a la mía. ¿Es casualidad? No, no es casualidad, las casualidades no existen. De hecho, tú no me estás escuchando ahorita porque sea una casualidad, sino porque lo que estás escuchando lo tenías que escuchar. Eso se llama sincronicidad. Entonces, cuando tú empiezas a vivir sincronicidades en tu vida personal, el llamado espiritual está. El llamado espiritual está, el llamado a despertar conciencia está. Entonces de estar más atento observando a todo lo que te va llegando continuamente, porque seguramente vas a crecer mucho, Alonso, Johnny Bravo. Vas a crecer mucho, pero tú tienes que tomar la decisión. Si creces o despiertas, como en la película de Matrix, te tomas la pastilla roja y te enseñaremos cuál profundo es el hoyo del conejo, como en Alicia en el País de las Maravillas, cuál es la altura, la anchura, la profundidad con la que vivieron los santos, o te tomas la azul y sigues siendo quien eres, sigues siendo quien eres, la persona normal, la persona que tiene su trabajo ejecutivo, que tiene su carrito, que tiene su pareja, a ser alguien diferente, ¿no? Tú decides si tomas la pastilla roja o la pastilla azul. Elia Hernández Big, se dice que la ciencia, la psicología y la medicina avanzó mucho, pero a costa de experimentar con seres humanos. Qué tristeza hasta dónde puede llegar el hombre. Elia, no entendería a qué te refieres a costa de si siempre hemos estado sometidos bajo los condicionamientos de la nueva era. O sea, eso no es un descubrimiento, siempre hemos estado condicionados por todos lados, estamos atrapados, estamos en cárceles. Aunque tú no lo creas, las palabras te dicen que hay dimensiones, que hay tiempos.
Y más aparte, por ejemplo, la primer cárcel y la primer dimensión es como cuando tú tienes algún problema con la mente, que estás pensando, vamos a poner, estás pensando en cosas de ansiedad y la ansiedad te mal aconseja en muchas ocasiones y quieres controlar a la ansiedad y quieres controlar a tu mente. Quiero decirte que la vas a pasar muy mal porque no vas a poder. Entonces la ansiedad te lleva al allá y el entonces, que es un lugar donde tu energía se queda y esa energía, como se queda en ese lugar, te resta energía. Desde el allá y el entonces, tú adoptas una forma de buscar el control y al encontrar, a buscar encontrar una forma de cómo controlar tu mente, de cómo controlar tus emociones, pierdes de punto de vista que ya eres controlado por tu mente. Entonces ya no la vas a poder usar y ya no vas a poder actuar, ya no vas a poder crear realidad porque tu mente ya te tiene atrapado. Entonces para eso es la observación de sí, para eso es la atención plena, para eso son las respiraciones, para eso hay un sinfín de cosas. Si tú en estos momentos dices, ay, es que si yo hubiera estudiado, tal vez hubiera sido, te vas a otro lugar que hay en otra dimensión que se llama los hubieras y te quedas atrapado, atrapado, encarcelado en esa dimensión de los hubieras o de los posibles o de los imposibles. Entonces son lugares que en realidad existen, pero por como no analizamos nuestra forma de hablar, no nos damos cuenta que en realidad quedamos atrapados. Hola querido Víctor, Hugo Arena Estrada. Excelente tu compartir, gracias. Gracias, siempre aprendiendo, maestro Munay. Gracias, Carmi, un abrazote. Saludos, Víctor Hugo, un abrazo. Gracias, igualmente a ti, Carmi, un abrazote. Eh, entonces, dice Víctor Frank que el espíritu crece en condiciones extremas, pero ¿quién tiene que tomar la decisión de crecer en condiciones extremas? Tú. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que tú llamaste adversidad o lo que llamas adversidad o lo que llamas problemáticas se convierten en áreas de oportunidad, en áreas para que tú superes muchísimas cosas. E incluso las crisis revelan que estás hecho y te ofrecen la posibilidad de evolucionar. Recuerda la metáfora y el estudio que hicieron con los robles. Entre más los robles reciben el aire adverso, más se enraizan. Si tú vas y preguntas el procedimiento de los aeropuertos, porque tiene un sentido hacia dónde tienen que despegar. Entonces yo me sorprendí cuando me estaban explicando que el avión debe de tener el aire en adverso para poder despegar. Entonces, cuando me lo explicaron, yo estaba en búsqueda de respuestas, muchas respuestas que yo quería buscar y encontrar. Y en esos momentos el ingeniero que me explicó eso me dijo, la adversidad no es adversidad, la adversidad es crecimiento, la adversidad te va a hacer despegar. A todos, a todos. Entonces, en las adversidades, hay un ejercicio que nos dejó Víctor Frank. Nombra cuál es tu actual adversidad. O sea, la tienes que nombrar, la tienes que reconocer que existe. Porque si la niegas y dices, no puede ser que me esté sucediendo esto, recuerda que Carl Jung y Sigmund Freud nos decían que lo que resiste, persiste. Entonces la adversidad o la problemática se va a hacer un poquito más grande, ¿vale? Entonces, después, bueno, ya que le pones nombre a tu adversidad o a tu problemática, puede ser un duelo, una pérdida, una frustración, pregúntate, ¿qué me está pidiendo la vida en estos momentos? ¿Qué valores puedo ejercer en esta situación? Y a lo mejor cuando te preguntes qué valores puedo ejercer en esta situación, a lo mejor te puedes dar cuenta que no tienes valores o que no tienes herramientas para poder enfrentarlas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Buscar ayuda espiritual y terapéutica. Porque si tú lo intentas a veces hacer solo y en esos momentos no puedes, en lugar de ayudarte,
pues no te va a beneficiar mucho. Después Víctor Frank te dice que hagas una pregunta: ¿a quién puedo ayudar con lo que estoy viviendo? Y escribir en un papel a quién puedes ayudar, ¿no? A mí siempre, por ejemplo, yo cuando viví las crisis de ansiedad, para mí fue muy conflictivo porque yo decía, no puede ser posible que a mí esto me esté sucediendo siendo psicólogo, siendo terapeuta, constelador y todo lo que había estudiado, y que ahorita yo esté en un proceso de ansiedad y tomando ansiolíticos para bajar. Me mandaron como 4 tipos de ansiolíticos en ese momento. E incluso yo recuerdo que la primera semana que los empecé a tomar me la pasé dopado, dormido todo el día. Era muy fuerte para mí. Entonces, en una ocasión yo pedí dejar los ansiolíticos y me dio COVID. Y en esos momentos que me dio COVID, yo hice un salto cuántico. Yo todavía estaba en Alabanet y las personas que me escuchaban, algunas personas se me voltearon. Me decían, tú que hablas de la frecuencia del amor, que hablas de las enfermedades y todo, vete cómo estás en el hospital, porque yo me tomaba fotos en el hospital con el oxígeno, todo barbudo, en el hospital no me bañé, pues porque tenía neumonía y tenía COVID. Entonces, me hacían burla, incluso me hacían burla. Había gente que decía que le daba lástima. Entonces yo todo eso dije, en esos momentos dije, ¿qué me quiere decir la vida? ¿No? Pues que tú no puedes tener el síndrome del santo, que tú eres una persona, un ser humano que si descuida su salud, primero por nivel de vibración de pensamiento, te van a generar enfermedades. Va a bajar tu sistema inmune y vas a tener muchas enfermedades. Entonces empecé a analizar mi nivel de pensamiento y mi nivel de pensamiento a veces era muy negativo. Era muy negativo. ¿Y qué creen? Que yo estaba, como yo llegué al hospital oxigenando en 45 y yo no me había dado cuenta que oxigenaba muy bajo, me hacían nebulizaciones y esas nebulizaciones no nos dábamos cuenta que bajaban mi nivel de oxigenación. Entonces, para bajar la ansiedad post-COVID, pues tomaba más ansiolíticos. Y cuando me tuve que hospitalizar por decisión, el doctor me quitó todos los ansiolíticos. Y ahí fue lo bueno porque recuerdo la primera noche sin ansiolíticos, pues sinceramente no dormí, pero estaba entre el miedo, entre dormir, porque decía, si duermo a lo mejor, aunque ya tenía yo oxígeno, si duermo a lo mejor me quedo dormido y ya no despierto. Y estuve en lucha así, yo creo que no dormí bien, dormía unas 2 horas por día durante una semana, que yo me quedé nada más 11 días en el hospital. Entonces ya cuando decidí y entregué mi vida al cuidado y protección del universo, de los espíritus creadores, de los maestros ascendidos, de mis guías espirituales, tuve un sueño, o no sé si fue un sueño o fue una realidad. Yo me inicié con Guillermo Paucar hace aproximadamente 7 años y él ya me había vaticinado lo que me iba a suceder, pero no me lo dijo así en palabras textuales. Nada más me dijo, lo que te va a pasar te va a hacer un salto cuántico si tú lo ves de manera diferente. Entonces yo en un sueño me vi en los Alpes incas con sacerdotes, con altomisayos, queros, y ellos me decían, hermanito, ¿cómo está usted? Recuerdo perfectamente hasta su tono y su forma de hablar muy amorosa. Y yo les decía, pues yo considero que estoy bien. Lo que yo quisiera saber, yo les pregunté en ese momento, es que si me voy a quedar o me voy a ir. Y me decían, hermanito, nosotros no tomamos la decisión. La decisión la vas a tomar tú. Pero lo que queremos saber es que si te quieres quedar o te quieres ir.
Y yo les dije, me quiero quedar, pero si me quedo, no es que yo condicione, pero me quiero quedar bien y estar más sano. Y si me tengo que ir, pues me voy. De repente reaccioné, desperté. El doctor Castro, que fue el que me tocó, ya me estaba haciendo diario, me hacía estudios de laboratorio. Y en esa mañana se sorprendió cómo yo iba mejorando en un 70%, teniendo neumonía y COVID, los pulmones intestados de flemas, antibióticos muy caros, intravenosos, que recuerden que todos los médicos estaban en etapa experimental para tratar el COVID. Y de ahí empecé a agarrar mucha certeza. Hay un amigo y varios amigos que conocí vía WhatsApp, que supieron que yo en el Face supieron que yo estaba enfermo de COVID, entonces me mandaban WhatsApp y compartíamos nuestras experiencias porque ellos también estaban enfermos de COVID, ¿no? Entonces compartíamos nuestras experiencias y la verdad ahora eso me da risa y me da felicidad porque pues eran amigos que me dieron contención en esos momentos. Entonces yo lo que me pasó lo vi como bendición. ¿Saben por qué? Porque a mí el oxígeno me rejuveneció. Cosa que yo ya me veía, hoy actual tengo 47 años, yo creo que en ese tiempo me veía más viejo, era más obeso, tenía que cambiar mi estilo de vida si es que quería seguir viviendo o pidiendo vivir bien, porque con un estilo de vida como el que llevaba la alimentación, las enfermedades, tenía las dos enfermedades más peligrosas del mundo, que es la diabetes y la hipertensión, por no superar muchos eventos traumáticos de mi vida. Y salí adelante, ahí está Mari Santos, ella no me dejará mentir cómo había una mujer que se reía de mí, ¿no? Y ya después cuando yo por medio de la meditación y todo, me quité el oxígeno rápido, con la ayuda de todos los rezos y las cosas que me hacían en mi casa, pues salí eh, y hice mi primer programa, yo recuerdo que hice mi primer programa con oxígeno y ya después me iba con el generador de oxígeno y así transmitía en Alabanet. Yo no le vi ningún impedimento. Entonces, ¿qué pasó? Que yo sin palabras le demostré a toda la gente que en una enfermedad donde mucha gente se quedó joven, con buena oxigenación y de repente morían eh, con un virus que yo creo hace poco me volvió a dar, porque la pasé muy mal de las vías respiratorias. Con un virus, la gente murió más de miedo, de pánico, que del propio virus. Entonces, Víctor Frank te describe que escribas un acto de valor que puedes tú realizar. Y yo dije, desde hoy me voy a dedicar y me voy a enfocar a la gente que tenga problemas de ansiedad. Y me empezó a llegar puro ansioso, puro ansioso. Te dice que escribas en un papel una actitud que puedes o que tendrías que adoptar para resignificar. Yo dije, bueno, pues yo soy terapeuta, pero no voy a ser como un terapeuta tradicional, o sea, tengo que desarrollar más allá y por medio de ese más allá poder acercarme a más gente, a que suban el nivel de conciencia y a que me ayuden a mí a subir a nivel de conciencia, porque esto siempre es recíproco, o sea, si yo ayudo a una persona, en realidad me estoy ayudando a mí. Entonces, también a una persona con la que podrías inspirar con tu ejemplo. Hoy en día hay muchos niños que se andan drogando y yo el 28 de este mes cumplo 30 años sin alcohol y sin drogas. Entonces, a mí cuando se me acercan niños de esa edad con problemas de drogadicción, yo les digo, a mí no me puedes decir que no se puede.
y te lo voy a demostrar con hechos y te voy a predicar con el ejemplo cómo se hace un nuevo estilo de vida y cómo se puede vivir sin alcohol y cómo se puede vivir sin drogas, cómo puedes disfrutar de una fiesta, de un ambiente, de una sociedad sin alcohol y sin drogas. Y lo hizo, lo he hecho, ¿no? Hasta el día de hoy yo estoy firme y he tenido muchas caídas, he tenido muchos descalabros, he tenido muchas cosas. Este, cuando murió mi mamá, yo agradezco a todos los que me dieron contención, que fueron mis pacientes, dentro incluso de los talleres de constelaciones familiares, eh, a toda la gente que me escuchaba llorar, porque yo lloraba con quien sea, a mí no me daba pena agarrar